La historia de Lot y las ciudades de Sodoma y Gomorra, narrada en Génesis 18 y 19, es emblemática en la Biblia. Forma parte del pacto de Dios con Abraham, destacando la justicia divina frente a la maldad humana. Dios decide juzgar a Sodoma y Gomorra por su corrupción moral, pero muestra misericordia al salvar a Lot y sus hijas. El tema central es la justicia divina y la gracia soberana. La destrucción de Sodoma y Gomorra simboliza el juicio de Dios sobre el pecado humano. La salvación de Lot ilustra la disposición de Dios para preservar a quienes demuestran fe y obediencia, reflejando la naturaleza dual de Dios, justo y misericordioso. Esta narrativa tiene implicaciones teológicas y morales. Teológicamente, subraya la importancia de la intercesión y la responsabilidad individual ante Dios. Moralmente, recuerda las consecuencias del pecado desenfrenado y la necesidad de vivir en santidad, siendo una llamada a la rectitud y demostración del amor protector de Dios. En Génesis 18, 3 visitantes misteriosos aparecen ante Abraham. 2 son ángeles y el tercero parece ser Dios. Esto ocurre tras la promesa de un hijo para Sara. Dios comparte con Abraham su intención de investigar la maldad de Sodoma y Gomorra, destacando su justicia al no actuar precipitadamente. Dios busca confirmar la verdad antes de ejecutar juicio, mostrando la relación especial con Abraham, reconociéndolo como líder espiritual. Abraham intercede por Sodoma, sabiendo que Lot reside allí. Pide a Dios que perdone la ciudad si encuentra al menos 50 justos, reduciendo el número hasta 10. La intercesión de Abraham refleja su preocupación por Lot y su confianza en la misericordia de Dios. Comprende que el juicio divino no es arbitrario, sino que responde a la realidad moral de las personas. Cree que si hay unos pocos justos, Dios puede mostrar compasión. Este episodio establece una transición fluida hacia los eventos de Génesis 19, donde se narra la destrucción de Sodoma y Gomorra. La intercesión de Abraham deja en claro que Dios está dispuesto a escuchar las súplicas sinceras de sus siervos, pero también revela que la presencia de justos puede influir en su decisión final. Aunque Abraham logra reducir considerablemente el número necesario para evitar la destrucción, queda implícito que Sodoma carece incluso de 10 justos, lo que anticipa el trágico destino de la ciudad. Este diálogo entre Abraham y Dios no solo prepara al lector para los eventos venideros, sino que también ejemplifica la importancia de la oración y la intercesión. La hospitalidad de Lot y la hostilidad de Sodoma. El relato continúa en Génesis 19, donde los 2 ángeles enviados por Dios entran en la ciudad de Sodoma al caer la tarde. Allí, Lot, quien residía en la puerta de la ciudad, los ve y los invita a quedarse en su casa. Este gesto de hospitalidad contrasta fuertemente con la atmósfera moral de Sodoma, donde prevalecía una cultura de depravación y desprecio por los valores humanos básicos. La insistencia de Lot para que los viajeros acepten su hospitalidad subraya su carácter temeroso de Dios. Sin embargo, la maldad de Sodoma se revela plenamente esa misma noche. Los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, rodean la casa de Lot exigiendo que les entregue a los extranjeros. Este acto colectivo de violencia y depravación refleja la total falta de moralidad de los habitantes. Ante esta amenaza, Lot intenta razonar con los habitantes de la ciudad, ofreciendo incluso a sus propias hijas vírgenes en lugar de los huéspedes. Aunque este acto pueda parecer sorprendente o problemático desde una perspectiva moderna, refleja la prioridad cultural de la época sobre la protección de los invitados. Sin embargo, más que justificarlo, este detalle subraya la desesperación de Lot ante la maldad desenfrenada de Sodoma. Los hombres de la ciudad rechazan su oferta y amenazan con hacerle daño, demostrando que su odio hacia los forasteros y su sed de violencia superaban cualquier sentido común o moralidad. Este episodio revela claramente la condición espiritual y moral de Sodoma. No se trata simplemente de una ciudad corrupta, sino de una sociedad completamente deshumanizada, donde el pecado ha alcanzado niveles extremos. La hostilidad hacia los extranjeros y la violencia sexual son síntomas de una decadencia moral. Este contexto justifica plenamente la decisión divina de destruir Sodoma y Gomorra, ya que la ciudad había cruzado un punto sin retorno, incapaz de arrepentirse o cambiar su camino.
Cuando la situación en la casa de Lot parecía insostenible, los ángeles tomaron el control de la situación. A través de un acto milagroso, cegaron a los hombres de Sodoma que habían venido a atacar, dejándolos confundidos y frustrados en su intento de seguir adelante con su propósito malvado. Este acto de poder divino no solo protegió a Lot y a sus invitados, sino que también sirvió como una señal inequívoca de la presencia y autoridad de Dios en medio de la maldad desenfrenada de la ciudad. Después de este evento, los ángeles revelaron a Lot el verdadero propósito de su visita, la inminente destrucción de Sodoma y Gomorra. Le dijeron: sal de este lugar, porque Jehová va a destruir la ciudad. Génesis 19, 12-13. La advertencia fue clara y urgente, dejando en evidencia la gravedad de la situación. Los ángeles no solo confirmaron el juicio divino, sino que también extendieron la oportunidad de escapar a Lot y a su familia, dándoles instrucciones específicas para garantizar su seguridad. Les ordenaron salir rápidamente, sin mirar atrás ni detenerse en la llanura, y dirigirse hacia las montañas. Sin embargo, la respuesta inicial de Lot fue de incredulidad y vacilación. Aunque había sido testigo del poder divino al ver cómo los hombres de la ciudad fueron cegados, su mente aún luchaba por aceptar la magnitud del juicio que estaba por caer sobre Sodoma. En lugar de obedecer de inmediato, comenzó a discutir con los ángeles, argumentando que las montañas estaban demasiado lejos y que temía no poder llegar a tiempo. En su desesperación, incluso sugirió que se le permitiera refugiarse en una pequeña ciudad cercana llamada Zoar, argumentando que era lo suficientemente pequeña como para no merecer la destrucción. Esta reacción refleja la lucha interna de Lot, cuya fe y confianza en Dios parecían debilitadas por años de convivir con la corrupción de Sodoma. A pesar de su vacilación, los ángeles mostraron paciencia y misericordia. Finalmente accedieron a su petición y le concedieron permiso para buscar refugio en Zoar. Sin embargo, le recordaron que debía actuar rápidamente, pues el juicio estaba a punto de cumplirse. Este episodio subraya la gracia soberana de Dios, que no solo advierte a Lot del peligro, sino que también se adapta a su limitada fe para asegurar su salvación. Aunque Lot no respondió con la misma valentía y fe que Abraham, Dios honró su compromiso con Abraham y actuó en favor de su sobrino, demostrando que su misericordia siempre precede a su justicia. El amanecer del día siguiente marcó el inicio del cumplimiento del juicio divino sobre Sodoma y Gomorra. Según el relato bíblico, los ángeles instaron repetidamente a Lot y su familia a abandonar la ciudad sin demora. Sin embargo, a pesar de la claridad de la advertencia y la evidencia de los acontecimientos recientes, Lot seguía vacilando. Su indecisión se prolongó tanto que los ángeles tuvieron que intervenir directamente, tomando a Lot, a su esposa y a sus 2 hijas de la mano para sacarlos físicamente de la ciudad. Este acto de fuerza divina subraya la urgencia del momento y la gracia extraordinaria que Dios extendió a Lot, quien, aunque justificado por su fe, claramente luchaba contra la tentación de permanecer en un entorno que había llegado a considerar su hogar. Una vez fuera de Sodoma, los ángeles les impartieron una advertencia estricta: escapad por vuestra vida, no miréis tras vosotros, ni os detengáis en toda la llanura, escapad al monte, para que no perezcáis. Génesis 7 y 17. Esta instrucción no era meramente práctica, sino profundamente simbólica. Mirar atrás representaría un apego emocional o espiritual a la vida pecaminosa que estaban dejando atrás, algo que Dios no podía tolerar en aquellos a quienes había decidido salvar. Sin embargo, la esposa de Lot no pudo resistir la tentación de mirar atrás. A pesar de las advertencias explícitas, volvió su mirada hacia la ciudad que ardía en llamas, y en ese instante, fue convertida en una estatua de sal. Este trágico episodio sirve como una advertencia eterna sobre las consecuencias de la desobediencia y el apego al pecado incluso en medio de la salvación. El escape de Lot y su familia culminó con su llegada a Zoar, la pequeña ciudad que Lot había solicitado como refugio. Aunque inicialmente había pedido este lugar por temor a no poder alcanzar las montañas, Zoar se convirtió en un símbolo de la paciencia divina. Dios, en su misericordia, respetó la petición de Lot y detuvo temporalmente el juicio sobre Zoar, permitiéndole a Lot y a sus hijas encontrar un lugar seguro. Sin embargo, este episodio también revela la fragilidad de la fe de Lot.
La destrucción de Sodoma y Gomorra, un testimonio de la justicia divina. Conforme el sol emergió en el horizonte, el destino de Sodoma y Gomorra quedó sellado. Según el relato bíblico, Dios hizo descender fuego y azufre desde los cielos sobre las ciudades. Las llamas devoraron las estructuras, los campos y a todos los habitantes que permanecieron en ellas. Este acto de destrucción masiva no fue un castigo arbitrario, sino una manifestación tangible de la justicia divina. Las ciudades habían alcanzado un nivel de depravación moral tan extremo que ya no había espacio para la redención. Como dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Este pasaje vincula el juicio sobre Sodoma y Gomorra con otros actos divinos de justicia, subrayando que Dios no permite indefinidamente la proliferación del mal. La destrucción de estas ciudades también sirve como una advertencia perpetua para las generaciones futuras. En el libro de Judas, se menciona que Sodoma y Gomorra son un ejemplo de aquellos que sufrieron la pena del fuego eterno debido a su conducta inmoral y su rechazo a la voluntad de Dios. Judas 1, 7. Esta referencia no solo recalca la severidad del juicio, sino también su relevancia para todas las épocas. Así como Sodoma y Gomorra fueron castigadas por su arrogancia, falta de arrepentimiento y su estilo de vida centrado en el pecado. La historia actúa como un recordatorio de que Dios observa las acciones de las naciones y comunidades, y que su paciencia tiene un límite. Desde una perspectiva histórica y teológica, el relato de Sodoma y Gomorra también plantea preguntas sobre el equilibrio entre la justicia divina y la responsabilidad humana. ¿Por qué Dios permitió que estas ciudades alcanzaran tal grado de corrupción? Una posible respuesta radica en la libertad que Dios otorga al ser humano para elegir su camino, incluso si eso implica alejarse de él. Sin embargo, esta libertad viene acompañada de consecuencias inevitables. El profeta Ezequiel ofrece una reflexión sobre este dilema. He aquí, esto vino sobre ellos por su maldad, ciertamente fueron llevados cautivos por su iniquidad. Ezequiel 39, 23. Finalmente, el relato de estas ciudades perdidas también sirve como un recordatorio de la importancia de la intercesión y la misericordia. Aunque Abraham intercedió por Sodoma, su clamor no pudo salvar a la ciudad porque, como se reveló, ni siquiera 10 justos podían encontrarse en ella. Sin embargo, la intercesión de Abraham no fue en vano, ya que condujo al rescate de Lot y su familia. Esto nos enseña que, aunque el juicio divino es inevitable cuando el pecado alcanza su punto máximo, la oración sincera y la fe pueden abrir caminos para la misericordia en medio de la justicia. Así, la historia de Sodoma y Gomorra no solo es un testimonio del juicio divino, sino también de la posibilidad de salvación para aquellos que buscan refugio en Dios. La fe y la obediencia de Lot, una reflexión entre la gratitud y la imperfección. Lot, aunque salvado de la destrucción de Sodoma gracias a la intercesión de Abraham y la misericordia divina, representa una figura compleja en la narrativa bíblica. A diferencia de Abraham, cuya fe y obediencia a Dios se destacan repetidamente en el texto, Lot aparece como un hombre dividido. Su elección inicial de habitar en Sodoma, una tierra, como el jardín de Jehová, Génesis 1 y 10, sugiere que su corazón estaba inclinado hacia los beneficios materiales y la prosperidad, en lugar de la búsqueda de la santidad. Este detalle es crucial para entender por qué, a pesar de ser considerado justo, Lot no alcanzó el mismo nivel de madurez espiritual que su tío Abraham. El Nuevo Testamento proporciona una visión adicional sobre la vida de Lot. En 2 Pedro 2, 7-8, se describe a Lot como un justo, que cada día se afligía viendo y oyendo las obras impías de los hombres. Este versículo subraya que Lot no era cómplice de la maldad de Sodoma, sino que su conciencia estaba constantemente perturbada. Sin embargo, también revela una paradoja: aunque su espíritu estaba angustiado por el mal que lo rodeaba, no tomó medidas decisivas para separarse de él. En lugar de buscar refugio en la voluntad de Dios, Lot permitió que su vida estuviera moldeada por las influencias de la ciudad. Esto explica, en parte, su vacilación al escapar de Sodoma, así como su incapacidad para liderar a su familia con firmeza durante la huida. La comparación entre Lot y Abraham también destaca la importancia de la fe activa frente a la fe pasiva.
Mientras que Abraham vivió una vida de constante obediencia y confianza en Dios, Lot parecía depender más de su propio juicio y de las circunstancias externas. Por ejemplo, su solicitud para refugiarse en Zoar en lugar de seguir las instrucciones originales de ir a las montañas. Esto revela una falta de confianza en la provisión divina. Además, su incapacidad para proteger a su esposa del juicio divino, que resultó en su transformación en una estatua de sal, sugiere que no ejerció un liderazgo espiritual efectivo dentro de su familia. Esto contrasta notablemente con la vida de Abraham, quien no solo buscó la bendición de Dios para sí mismo, sino también para su hogar y su descendencia. No obstante, el hecho de que Lot sea llamado justo en el Nuevo Testamento indica que su fe, aunque imperfecta, fue genuina. Su salvación no se debió a sus propios méritos, sino a la gracia de Dios y a la intercesión de Abraham. Esto enfatiza un principio fundamental en la teología bíblica: la salvación no depende de la perfección humana, sino de la misericordia divina. Lot es un recordatorio de que incluso aquellos que luchan con la tentación y la debilidad pueden ser salvos si mantienen su confianza en Dios, aunque de manera frágil e incompleta. En última instancia, la historia de Lot nos invita a reflexionar sobre nuestra propia posición espiritual. ¿Estamos permitiendo que nuestras circunstancias y deseos terrenales definan nuestro caminar con Dios, o estamos buscando su voluntad con determinación? Aunque Lot fue salvado, su vida también sirve como una advertencia sobre los riesgos de conformarnos con un cristianismo superficial o ambivalente. Como escribió el apóstol Santiago, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Santiago 2:17. La fe de Lot, aunque suficiente para salvarlo, no produjo las obras necesarias para transformar su entorno ni para guiar a su familia hacia la santidad. En contraste, la fe de Abraham fue viva y activa, dejando un legado eterno de obediencia y confianza en Dios. La relevancia contemporánea de Sodoma y Lot. La historia de Sodoma y Gomorra, junto con la experiencia de Lot, trasciende su contexto histórico para ofrecer lecciones profundas aplicables a nuestras vidas hoy. En primer lugar, el relato subraya la importancia de la pureza moral en un mundo cada vez más influenciado por valores relativistas y hedonistas. La destrucción de Sodoma y Gomorra no es simplemente un castigo divino, sino una advertencia sobre las consecuencias inevitables del pecado desenfrenado. En una era donde la ética personal y social se redefine constantemente, la Biblia nos recuerda que ciertos principios universales no deben ser ignorados sin consecuencias graves. La justicia divina sigue siendo un estándar inmutable, y aunque la paciencia de Dios es grande, existe un límite para la tolerancia hacia el mal. Además, la historia de Lot nos invita a examinar nuestra propia posición espiritual. Vivir en un entorno corrupto, como Lot en Sodoma, puede llevarnos a una vida de constante conflicto entre nuestros valores y las influencias externas. Sin embargo, la clave para resistir la tentación no está en la simple separación física del mal, sino en cultivar una relación profunda y activa con Dios. La vida de Lot, marcada por la vacilación y la falta de liderazgo espiritual, nos desafía a preguntarnos, ¿cómo estamos influyendo en nuestro entorno? ¿Somos agentes de cambio positivo o simplemente espectadores pasivos en medio de la corrupción? Finalmente, el relato también nos enseña sobre la gracia divina. A pesar de las imperfecciones de Lot, Dios lo salvó debido a su fe básica y a la intercesión de Abraham. Esto nos recuerda que la salvación no depende de nuestra perfección, sino de la misericordia de Dios. Sin embargo, también nos desafía a no conformarnos con una fe mínima. La vida cristiana debe ser caracterizada por una obediencia activa y una búsqueda constante de la santidad, tal como lo demostró Abraham. En resumen, la historia de Sodoma y Lot no solo es un recordatorio de la justicia divina, sino también una invitación a vivir una vida de fe genuina, impactando positivamente a nuestro entorno y confiando plenamente en la gracia soberana de Dios. ¿Este mensaje te dejó una semilla de reflexión? Suscríbete y únete a esta familia que busca vivir bajo la voluntad de Dios. Comenta y dale like si crees que su palabra puede cambiar vidas. Gracias por apoyarnos y compartir esta labor de evangelización. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo lleno de luz
Que el Espíritu Santo te acompañe siempre.